En uno de mis programas anteriores, alguien me escribió con una petición que es la inspiración del vídeo de hoy. Quería que hablara de mis influencias musicales desde la infancia hasta hoy. No solo de las voces o los discos que me marcaron, sino de lo que la música ha significado en mi vida, de cuánto me ha moldeado, si soy quien soy por ella. La música no llegó a mi vida, ya estaba allí cuando nací. En casa se respiraba música igual que se respira el aire. Mi madre, cantante de oficio y de alma, mi padre, músico de los que aman el silencio tanto como el sonido. En nuestra casa siempre había un instrumento descansando en una esquina, esperando volver a ser tocado. Los ensayos eran algo cotidiano. Yo crecí entre partituras, cables enredados y la voz de mi madre calentando antes de un concierto. La primera artista que admiré, la primera maestra, fue ella. Curiosamente nunca pensé en dedicarme a la música, quizá porque desde niña vi no solo su brillo, sino también su sombra. Las giras, los horarios imposibles, las ausencias en fechas importantes. Recuerdo noches enteras esperando que volvieran mis padres, agotados, apenas con fuerzas para cenar. En aquellos años la música era para mí la razón por la que se iban. Hubo una época en la que la confundí con una rival. Pero los niños tienen su propia manera de sanar y con el tiempo entendí por qué se iban porque tenían que trabajar. Mi padre coleccionaba cintas de cassette, verdaderos tesoros encontrados en mercadillos y rastros. Gracias a esas cintas descubrí mundos que no figuraban en ningún libro. El soul, el jazz, el folk americano. A los 4 años mis padres me regalaron un pequeño teclado Casio y una radiograbadora. Yo no lo sabía entonces, pero aquel regalo iba a definir mi destino. Me pasaba horas grabando voces, rebobinando, mezclando voces. Recuerdo un momento muy claro. Tendría 8 años. De pronto la música dejó de ser un bloque. Empecé a oír los instrumentos por separado, como si alguien me hubiera revelado un secreto. La batería dialogaba con el bajo, las voces se entrelazaban. Fue una revelación casi mística. A los 12 ya grababa mis primeras maquetas con el ordenador de mi padre y un rudimentario programa de MIDI. Las canciones eran sencillas, torpes incluso, pero en ellas habitaba algo que no sabía nombrar. Era mi modo de entender el mundo, escuchar música. Para mí siempre fue como viajar, abrir una puerta y encontrarte con un universo nuevo, con sus propias leyes y emociones. Nunca he sido devota de un grupo o de un estilo. Prefiero escuchar, diseccionar, absorber y seguir buscando. He pasado por todas las etapas, la obsesión adolescente por grabar cada acorde, las madrugadas frente a un teclado, los días en que la vida cotidiana te roba el tiempo para escuchar. Pero la música nunca se ha ido. A veces la producción me apasiona, otras simplemente el acto de escuchar. Ahora quiero hablaros de algunos artistas que escuché cuando era pequeña y que dejaron una huella profunda en mí. Aquellos discos, voces y melodías formaron parte de mi día a día, de mis juegos, de mis primeros sueños. Son artistas que sin saberlo me enseñaron a escuchar, a emocionarme y a descubrir el poder de la música. Cada uno de ellos representa un recuerdo, un instante de mi infancia que todavía resuena en mí hoy. Glenn Miller fue un trombonista, compositor y director de orquesta estadounidense, nacido en 1904. Fue una de las figuras más emblemáticas de la era del swing y del jazz de los años 30 y 40. Con su orquesta creó un sonido inconfundible, limpio, elegante y rítmico, que marcó toda una época con temas como In the Mood, Moonlight Serenade o Chattanooga Choo Choo. Durante la Segunda Guerra Mundial dejó su exitosa carrera para dirigir la banda de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, llevando su música a los soldados en el frente. En 1944 su avión desapareció sobre el Canal de la Mancha y su historia se convirtió en leyenda. A día de hoy su música sigue siendo sinónimo de elegancia, nostalgia y swing eterno. Glenn Miller fue uno de los primeros que escuché. Me quedaba fascinada escuchando sus arreglos. Me abrió mucho la mente en cuanto al tema de hacer coros y hacer armonías. Esas fueron de las primeras armonías que yo escuché, las voces y los instrumentos de Glenn Miller y su orquesta.
James Taylor es un cantautor estadounidense nacido en 1948 en Boston. Su estilo combina folk, pop y soft rock, con una sensibilidad íntima y melódica que conecta directamente con las emociones. Con canciones como Fire and Rain, Carolina in My Mind o Sweet Baby James, se convirtió en una de las voces más queridas de los años 70 y 80. Su música transmite calma, nostalgia y sinceridad, y su forma de contar historias a través de la voz y la guitarra ha inspirado a generaciones de oyentes. Para mí, escuchar a James Taylor es como abrir un diario lleno de emociones, donde cada acorde y cada letra parecen hablarnos directamente al corazón. Bonnie Raitt. Bonnie Raitt es una cantante, compositora y guitarrista estadounidense nacida en 1949 en California. Su música combina blues, rock y folk, con una sensibilidad emocional que llega directo al oyente. Con canciones como I Can Make You Love Me, Something to Talk About o Nick of Time, ha construido una carrera marcada por la autenticidad y la pasión por la música. Su estilo se distingue por la fuerza de su voz, la expresividad de su guitarra y la honestidad de sus letras. Y para mí su voz, su estilo, su esencia siempre ha sido una fuente de inspiración y de admiración. Me encanta su voz, me encanta cómo toca. Hubo una época en que la escuchaba muchísimo. Es una de esas artistas que me encanta volver a escuchar. Michael Jackson, no hace falta que lo presentemos. Aún así, podemos dar un repaso. Michael Jackson nació en 1958 en Gary, Indiana. Fue uno de los artistas más influyentes de la música pop y del espectáculo mundial. Desde muy joven, con The Jackson 5 demostró un talento prodigioso como cantante, bailarín y compositor. Su carrera en solitario con discos como Thriller, Bad o Off the Wall marcó un antes y un después en la música, fusionando pop, soul, funk y R&B con una creatividad sin límites. Michael Jackson no solo revolucionó el sonido y la danza, sino que transmitió emoción, energía y sensibilidad a muchísima gente. Cuando yo escuchaba a Michael Jackson, cuando le veía, fue el primer artista que literalmente me hizo soñar. Fue el primer artista que me mantenía con la boca abierta. Literalmente hacía una mezcla entre la música y la magia. Me tenía absolutamente fascinada todo el tiempo que él estaba en el escenario, el control que tenía de su cuerpo, de la atención que la gente le daba. Era un verdadero artistazo, de lo mejor que ha habido. Y bueno, me gustaría hacerle mi pequeño homenaje mencionándole en este vídeo, porque él ha sido uno de los artistas que más me ha hecho soñar. Gracias, Michael. Otro artista que también me gustaba mucho escuchar cuando era más jovencita era Daniel Jones, que es un cantante, compositor y productor estadounidense nacido en Chicago en 1973. Su estilo combina R&B contemporáneo con soul, creando canciones íntimas, suaves y profundamente emocionales. Temas como You Know What's Up, Where I Wanna Be, Knocks Me Off My Feet destacan por su sinceridad y sensibilidad, explorando el amor, la vida y las relaciones con honestidad. Escuchar a Daniel Jones es como tener una conversación cercana con la música. Sus melodías y letras te envuelven, te hacen reflexionar y al mismo tiempo te reconfortan. Otro músico y otro disco que también os quiero recomendar es el de Emiliano Salvador, que fue un pianista, compositor y arreglista cubano que nació en 1951 en Camagüey. Es considerado uno de los grandes innovadores del jazz latino. Fusionó magistralmente el bebop, la tradición afrocubana y la música clásica con una técnica prodigiosa y una profunda sensibilidad rítmica. Su estilo combinaba la fuerza percusiva del piano cubano con la elegancia armónica del jazz moderno. A pesar de su carrera breve, murió en 1992 con solo 41 años, dejó una huella inmensa en la historia del jazz cubano y su nombre sigue siendo sinónimo de virtuosismo, autenticidad y pasión por la música. Este disco es increíble, Os aconsejo que si lo podéis conseguir, lo consigáis y lo escuchéis, especialmente si os gusta el jazz. Es maravilloso este disco.
Durante los años de estudios, cuando todo parecía rutina y presión, la música fue mi refugio. Me levantaba soñando con el fin de semana para poder grabar algo, aunque fuera un simple boceto. Mi madre insistía en que me concentrara en los libros y no tanto en la música, y tenía razón, pero yo ya sentía que algo dentro de mí pedía otro tipo de atención. Años después conocí a Pau Schaffer. Ese momento fue determinante porque fue él el que me animó a tomar la música como un camino, no solamente como un refugio. La música me ha enseñado muchas cosas sobre mí misma, me ha enseñado lo mejor y lo peor de mí misma y de los demás también. Me ha enseñado la paciencia, me ha enseñado la escucha, la empatía, me ha demostrado que no hay que tenerle miedo a los errores, me ha enseñado que cada canción, cada improvisación es una experiencia diferente, es una experiencia enriquecedora y nueva, y para mí la música es una forma de comunión, es un lenguaje sagrado. Es místico conectar con el más allá y dejar que la inspiración y las musas te lleven a donde quieran. Es el instante más puro de libertad que conozco, porque cuando canto, cuando creo, no pienso, simplemente ocurre, soy un canal de algo más. Es como si la música me hubiera elegido mucho antes de que yo aprendiera qué es la música, ¿no? Hay tanta música que me gusta y que he escuchado que es imposible mencionar aquí a todos los artistas y grupos en este vídeo. Me gusta la música con mayúsculas, en todas sus formas y colores, sin fronteras y sin etiquetas. Iba a mencionar a muchos más artistas, pero el vídeo ya se está alargando un poco, así que prefiero dejarlo aquí por hoy. En esta ocasión os he hablado de los músicos que marcaron mi infancia, los que me acompañaron desde pequeña. En el próximo vídeo quiero seguir con otros artistas, la mayoría independientes, que he ido descubriendo en estos últimos años y que sinceramente creo que merece muchísimo la pena conocer. Espero que estéis ahí. La semana que viene yo ya me despido por hoy. Muchísimas gracias por verme. Dejadme vuestros comentarios si tenéis algo que decir, porque ayuda a que el algoritmo recomiende este canal. Y sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene. Un besito. Chao. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla